Apocalipsis 2, abran sus Biblias y hoy vamos a estar meditando sobre la iglesia de Esmirna, el segundo mensaje que el Señor envía a su iglesia. Y dice así Apocalipsis 2, vamos a leer a partir del 8 hasta el 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Un paréntesis, estos eran judíos que estaban en contra de los cristianos. Los cristianos eran los seguidores de Cristo. Dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días no son literales, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el amor que has derramado a tu iglesia. Te damos gracias. Tu voz la queremos escuchar en esta mañana. Te damos gracias porque nos permites estar en este lugar reunidos para escuchar tu palabra, la guía, la lámpara que ilumina nuestro camino hacia esa vida eterna, Señor. Gracias, gracias, Cristo Jesús. Habla a nuestras vidas, Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar. Queremos un culto lleno de tu presencia, Señor, con corazones fervientes escuchando tu palabra, y que el mover del Espíritu Santo en este lugar se sienta entre nosotros y dentro de nosotros, Señor, para que tu palabra llegue como tiene que llegar a nuestros corazones. Amén. La iglesia de Cristo va a pasar por pruebas, por sufrimientos. El Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que tranquilos, que Él había vencido. Ese cristianismo que se vende sin sufrimiento no es cristianismo. Amén. Hoy en día hay una corriente que se está levantando con mucha fuerza. Creo que siempre ha existido la gracia extrema. Y sí, tenemos gracia, gloria a Dios, ¿no? La gracia nos ha salvado. Pero vamos a pasar por pruebas, hermanos, y mucho sufrimiento. Así que si no tienes muchas pruebas, hermanos, inquiétate. La iglesia de Esmirna pasó por muchas pruebas, persecuciones, y el sufrimiento que experimentó fue a causa de su fe. De alguna forma, algunos de nosotros podemos haber pasado por algún tipo de persecución, de crítica, pero no, al menos los que estamos en este lugar, no se compara a lo que pasó con la iglesia de Esmirna. Para ponerlos un poquito en contexto, dentro del libro de Apocalipsis, la iglesia de Esmirna está situada dentro de la segunda iglesia que se menciona y corresponde al segundo periodo de la iglesia de Cristo, conocido muy bien como el periodo de los mártires, un periodo donde muchos murieron por causa de Cristo. Amén. Esos 10 días no son literales, nos habla de años. Todo este periodo histórico de la iglesia de Esmirna, de persecución muy severa, estuvo auspiciado nada más y nada menos que por el Estado romano, con su veneno presente como instrumento de Satanás para poner tropiezo a los santos. Esmirna fue una ciudad que sufrió muchos ataques, pero al mismo tiempo que sufría ataques, nuevamente se levantaba, resurgía. Hasta nuestros tiempos sigue existiendo Esmirna. No pasó lo de Éfeso. Recordamos que Éfeso no quedó rastro, de Esmirna sí quedó, y hasta nuestros tiempos es una ciudad que existe. Está en Turquía. A la ciudad se le conoce con el nombre de Izmir, y tuve la curiosidad de entrar y mirar si había una iglesia evangélica.
Y sí, hay una iglesia en Esmirna, hermanos. Y vi las fotos y vi a nuestros hermanos de Esmirna y dije, gloria a Dios. Ha permanecido a través de los siglos una iglesia en Esmirna. Y me alegró muchísimo porque veo como la palabra de Dios sí se cumple, se cumple. Izmir es la antigua Esmirna, amén. Esmirna era un estado romano, una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Allí estaba Cibeles, Apolos, Afrodita, Zeus. Había una cantidad de paganismo y de idolatría. Los habitantes de Esmirna eran arrastrados a eso. Era una ciudad con mucho esplendor. Pero el verdadero culto que se rendía era a su emperador. Una vez al año, cada ciudadano romano tenía que ir y poner una pizca de incienso sobre la divinidad del César, y con eso estaba ratificando, confirmando que él era un fiel seguidor del César y del Estado. Esa era la situación de Esmirna. Esto era una cosa obligatoria. El que no la hacía, pues era tratado y considerado como un ateo, como un traidor al Estado y al emperador. Esta fue la razón por la que la iglesia de Esmirna experimentó persecución. Porque, como es obvio, sabía que solamente hay un Señor y que solamente a nuestro Señor se le rinde honor. Amén. Que solamente ante el Señor nos inclinamos, nos arrodillamos y si es necesario nos postramos porque Él es el único que lo merece. Amén. Ningún César, ningún emperador, ningún hombre merece la adoración de otro hombre. El único que merece adoración de nuestra parte es Dios, y Jesucristo es Dios. Amén. Entonces la iglesia de Esmirna eran convertidos al cristianismo y se opusieron a ese tipo de adoración. Entonces fueron tratados como ateos. Ateos porque no adoraban a todos los dioses. Cuando leemos la historia de la iglesia de Esmirna, nos desafía. A mí personalmente me desafió muchísimo preparando esta palabra. Era un grupo que caminaba en unidad. Todos tenían un mismo sentir y todos miraban a la cruz. Amén. Todos miraban a Cristo. Cristo era su plenitud. Se nos cuenta que había un líder llamado Policarpo. ¿Cuántos conocen la historia del mártir Policarpo? Él pertenecía a la iglesia de Esmirna, fue discípulo de Juan. Y estudiando un poquitito la vida de Policarpo, podemos sacar conclusiones más o menos, yo creo, por lo que dice el Señor, de que así era el estilo de vida de cada uno de los integrantes de la iglesia de Esmirna, con una fe inquebrantable, hermanos. Yo solamente les voy a leer un extracto. Se dice de Policarpo que antes de morir pidió un tiempo para orar, un par de horas, y durante esa oración revisó su vida. Mira la importancia de examinarnos. Yo decía, Señor, un hombre de Dios, un hombre que estaba dispuesto a morir, sin embargo, se tomó unos minutos para hacer un autoexamen de su vida. Voy a leérselos textual lo que cuenta la biografía de este gran hombre. Dice, revisó su vida y luego encomendó la congregación en las manos de Dios y su Salvador. Los registros sobre su vida cuentan que intentaron persuadirle a que negara a Cristo diciendo, sus verdugos le decían esto: ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvar tu vida? ¿Saben cuál fue la respuesta de Policarpo? Nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Qué firmeza, ¿no? El mismo gobernador de Esmirna le aconsejó que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad. Entonces le dice, ten piedad de ti mismo, Policarpo, y niega tu fe en Cristo, le dijo el gobernador. Policarpo nuevamente contesta, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y
nunca me ha causado daño alguno. Es tremendo cuando leemos estas biografías porque nos desafían, hermanos. Policarpo continúa y dice: ¿cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal? ¿Cuántos decimos lo mismo? Amén. Y además me ha sido fiel en redimirme. El gobernador dijo: tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Persuadiéndolo a ver si decía, bueno, no, me voy con el emperador y niego a Cristo. Pero Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe, gloria a Dios. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se conviertan del mal al bien. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Y Policarpo contesta: usted me amenaza con el fuego, que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Esto se refiere a la condenación, ¿no? Le sigue hablando Policarpo: ¿por qué te demoras? Es decir, ¿por qué te demoras? Haz lo que tienes que hacer. Trae las fieras y trae el fuego. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Trae todo. Trae las fieras, trae el fuego, tráelo. Una fe completamente firme, hermanos. No le importó, lo persuadieron, el mismo gobernador lo persuadió para que negara a Cristo. Y Policarpo no lo hizo. Policarpo fue quemado. No negó su fe. La vida de Policarpo nos deja ver un poquito cómo eran los cristianos de esa época, dispuestos a morir sin ningún problema. Pero ¿qué tenía o vivía la iglesia de Esmirna para que fuera especial a los ojos de Dios? ¿Fue especial a los ojos de Dios? Amén, muy especial. Lo primero, tenía una fuerte convicción de su fe. No una fe emocional, sino convicción. Y Policarpo aquí nos lo está demostrando, y muchos más que vinieron después de Policarpo. El Señor le dijo: yo conozco tu tribulación. Los miembros de la iglesia de Esmirna tenían una fe sólida, firme, segura, hermanos. Prueba de fuego. Contaban con la certeza, hermanos, de que las promesas futuras de Dios se iban a alcanzar. Amén. Por eso estaban dispuestos a morir, porque sabían que habían promesas eternas y que Dios no miente, y que la muerte solamente es un paso para disfrutar de las promesas eternas. Amén. Tenían esa certeza al punto que no les importaba exponerse a las fieras y al fuego. Eso vio Dios en la iglesia de Esmirna. También vio que buscó la riqueza espiritual. Qué tan importante también es esto, no solamente tener fe, sino también buscar lo espiritual. El Señor le dijo: yo conozco tu pobreza. Era una iglesia pobre, hermanos. No era una iglesia que contara con modo económico. Curiosamente, en una ciudad rica, porque Esmirna era próspera. Pero se cree que a raíz también de su fe, pues muchas cosas se les impidió, porque claro, ellos eran perseguidos y estaban dispuestos a no negar su fe. No era: es que consigo aquí este trabajito y yo me hago el loco y aquí vengo de agente 007 y me comporto como uno más. Esta iglesia era de condición pobre, pero como los veía Dios, lo leímos, dice: pero tú eres rico, tú eres rica. Así los veía el Señor, porque el Señor no ve nuestra condición, hermanos. El Señor no ve nuestros títulos, no ve nuestra casa bonita, nuestro coche, nuestras riquezas, nada de eso ve Dios. Dios lo que ve es el corazón, y Dios busca corazones que le adoren en espíritu y en verdad. ¿El dinero se necesita? Claro que se necesita, pero Dios ha prometido que dará la añadidura.
Entonces nosotros buscamos el reino de los cielos y Esmirna buscaba primeramente el reino de los cielos. Él recorre con su mirada toda la tierra y ve a los justos y él sabía que eran ricos espiritualmente. Así que la condición de pobreza no les impidió llegar a ser ricos espiritualmente. Lo único que impide ser rico espiritualmente es nuestra propia incapacidad de buscar el reino de Dios. Es lo único. La pereza, la desidia, el acostumbrando, la religión, la condición económica para ellos no fue un impedimento y se dedicaron a lo importante, a buscar la riqueza espiritual, amén, porque la riqueza espiritual es la que nos sirve en esta tierra y también la que nos va a conducir hacia la vida eterna, amén. Necesitamos buscar la riqueza espiritual, porque si no nos secamos. La iglesia de Esmirna buscó en Dios su riqueza espiritual. Otra de las cosas por las que fue especial para Dios, fueron fieles hasta la muerte. Bienaventurado aquel que muere por Cristo. Es un honor morir por causa de Cristo, hermanos. Y aquí no se refiere fiel hasta que te mueras, sino fiel si tienes que enfrentar y escoger entre la vida y la fe en Cristo Jesús. A esto se refiere esa palabra. No que bueno, yo fui 80 años cristiana y me morí, también cuenta, pero en este contexto no se está hablando de eso. Se está hablando de fiel hasta cuando nos pongan y nos digan confiesa a Cristo, niega a Cristo y nosotros digamos no lo negamos. Ese es ser fiel hasta la muerte. Así que para Esmirna no hubo un tengo contra ti. Vimos que en Éfeso el Señor empieza diciendo tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Ni un arrepiéntete. Es decir, que la iglesia de Esmirna ante los ojos de Dios era una iglesia que complacía el corazón de Dios, una iglesia que traía regocijo al corazón de Dios, porque no hay queja, no hay reclamo, solamente el Señor les da una palabra de ánimo. También nos viene recibir palabras de ánimo en tiempos de prueba, ¿no? Y el Señor conocía a su iglesia y le dice que no tengas temor, no tengas miedo. Esa es la palabra. Y esa palabra para ellos, para estos cristianos de este tiempo de la historia, fue suficiente para ir en busca de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Una corona, la corona de vida, hermanos. Precisamente esa corona que se nombra ahí en Apocalipsis 2, habla de la corona Estéfanos. Y esa era una corona que se le daba al atleta ganador. Ganaba y le ponían esa corona sobre su cabeza. ¿Cuántos queremos ser atletas ganadores, hermanos? Aquí nadie está parado. Vamos transitando en ese camino de la fe. Amén. Hay una corona reservada, gloria a Dios, para todos los que padecieron, porque esas coronas todavía no se han entregado, hermanos, se entregarán en su momento en el tribunal de Cristo. Así que hay una reservada para los que padecieron, para los que están padeciendo y para los que padecerán. Por causa de Cristo, estamos hablando por esa causa, no por causa de mis problemas, no, por causa de Cristo. Hay una corona especial que se va a poner sobre la cabeza de esos hermanos. Yo no sé cómo serán nuestras vidas, pero llegado el momento, voy a decir, Señor, yo quiero mi corona, mi Estéfanos. Cristo mismo poniendo esa corona sobre los fieles, los que van a resistir hasta la muerte si es preciso. Amén. El eterno Dios, el que no tiene principio ni fin, como empieza, Él se presenta así en esta porción para la iglesia de Esmirna, el que tiene el control de todas las cosas, hermanos. Ese es Cristo, amén, que es Dios. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Se les dice de cárceles, pero también hubo martirios, persecuciones. Cuando leemos esto nos damos cuenta que el Señor quiere que estén atentos. ¿Por qué razón? La razón era porque su fe iba a ser probada. Amén. El énfasis de la iglesia de Esmirna nos muestra ese aspecto, una fe que es probada y que sale victoriosa. Amén. El diablo se levantaría en su contra usando como siempre, ¿a quién? Instrumentos humanos. El diablo no se aparece con su estridente, con sus cachos, no. Por eso es tan fácil de que algunos se vayan detrás del diablo y ni se enteren. Usa instrumentos humanos, vidas obviamente no santificadas, para cumplir sus planes.
Estén atentos. Iban a ser perseguidos por los judíos. Los que se oponían a Cristo, siendo judíos, iban a ser martirizados, decapitados y quemados por los romanos. ¿Saben dónde se reunía la iglesia en esos tiempos? Porque fueron casi siglos. En las cuevas, hermanos. Se reunían en las catatumbas de Roma, que eran cementerios, porque tenían que pasar desapercibidos, tenían que esconderse, porque si los encontraban morían, si no negaban su fe. Ese era su templo, las catatumbas, su lugar de encuentro, donde llegaban, y yo me imagino en ese frío, y yo decía, Señor, eso debe ser terrible, el frío, una tumba, ahí se reunían. Me imagino la presencia del Espíritu Santo en esos cultos, en esas reuniones, hermanos. Iban contentos a las cuevas, a reunirse, a levantar el nombre del Señor Jesús, a ser fortalecidos. Así que el lugar no importa, hermanos. El lugar no importa, lo de menos es el lugar. Lo importante son las vidas y lo que nosotros hagamos en ese lugar. Amén. Que levantemos clamor, que oremos, que no seamos muertos, sino que seamos vivos para Dios. Y aquí se nos muestra, la iglesia más ferviente que se puede considerar dentro de la historia de la iglesia es la iglesia de la época de los mártires. Todos sus sufrimientos no impedían que se amaran los unos con los otros. Para ellos, lo único importante, lo único, no lo más, sino lo único importante era Cristo. Cristo, el centro. Su único consuelo, el Espíritu Santo. Porque no crea que eran invencibles, hombres que no sentían, que estaban pasando por prueba y bueno, no, eran seres humanos como tú y como yo. Pero su consuelo venía del Espíritu Santo. Amén, hermanos, ¿estamos aquí? Necesitamos consuelo y el que nos trae consuelo es el Espíritu Santo. Y estos hermanos así lo buscaban y lo encontraban. Todo esto, estas circunstancias tan extremas, hacían que su fe se fortaleciera. Las situaciones difíciles lo que hacen es que la fe se fortalece. ¿Cuántos dicen amén? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros. ¿Quién iba a estar ahí? El diablo. Muchos pueden llegar a preguntarse, ¿y por qué Dios no impidió que el diablo se levantara en contra? Si era una iglesia con estas condiciones, Dios conocía sus corazones, Dios sabía que en su corazón estaba el Cristo como el centro, entronado en sus corazones, amaban fervientes, dispuestos a todo, porque Dios no impidió que el diablo actuara sobre estos. Y a veces ese aspecto puede llegar a ser un poco difícil de digerir, de entender espiritualmente, sobre todo para los que están empezando en el camino del Señor. O a veces hay gente que lleva mucho tiempo y tampoco es madura en este tipo de cosas. Dios no está diciendo, el diablo se va a levantar, pero tranquilo y que yo me encargo del diablo. No, no lo hizo. Como no lo hizo con Job y con muchos otros. ¿Qué le pasó a Job? Era una noticia tras de otra. Aquí no era una persecución, aquí era un trato personal. Perdió sus bienes, perdió los hijos, perdió su salud, perdió los amigos. Y su esposa le llegó a decir hasta muérete y maldice a Dios. Y Job era un hombre recto, que amaba también al Señor. Amén. Satanás no se puede mover si Dios no le da permiso. Pero Dios lo permite porque nuestra fe va a ser probada. Y Dios usa lo que Él tenga que usar. Él es soberano. ¿Quiénes somos para nosotros decir, bueno, Señor, prueba mi fe, pero que no sea por este lado? La prueba y el sufrimiento no nos deberá tomar por sorpresa, hermanos. Amén. Ni ignorar lo que está escrito en su palabra. A la iglesia de Esmirna, el Señor le está diciendo, ten cuidado, tienes que estar alerta. No nos debe tomar por sorpresa, porque hace parte de la vida cristiana, las pruebas y los sufrimientos. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Es difícil a veces de poder entenderlo para algunos, puede ser, pero hoy aquí el Señor nos está trayendo claridad. El camino estrecho, hermanos, que hemos decidido
caminar, ¿por qué? Por el camino estrecho, porque dice que hay un camino amplio, fácil de transitar, pero que lleva a perdición. Posiblemente transitando por ese camino vamos a evitar mucho sufrimiento, aparentemente, porque el peor sufrimiento es estar separados de Cristo. Hemos escogido el camino estrecho, amén. Y gloria a Dios por ese camino. En ese camino, hermanos, vamos a encontrar muchas pruebas. La iglesia de Esmirna escogió el camino estrecho y se enfrentó a pruebas muy difíciles y todas las superó. En ese camino estrecho descansamos en esta promesa, hermanos. Así que si tú tienes hoy sufrimiento, si estás pasando por alguna prueba, recordamos estas palabras que fueron dichas a Pedro, Lucas 22, 31 al 32. El Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Aquí estamos viendo que Satanás nuevamente quería coger a otro y zarandearlo, y él está pidiendo muchas veces nuestras cabezas para eso. ¿Lo sabías, hermano? Él va a pedir nuestra vida para zarandearnos, pero aquí el Señor, él tampoco impidió, no le dijo: te quito de aquí, Satanás, te reprendo. No le dijo eso. Lo que dice el Señor es: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso es lo importante, hermanos. Lo importante no es tanto ni el sufrimiento, ni la prueba, ni nada. Lo importante es que nuestra fe no nos falte. La fe en Cristo Jesús, que no sea tumbada por nada, ni por la circunstancia, ni por el sufrimiento, ni por la muerte. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar, con estas cualidades. Amén, hermanos. Así que vamos a cogernos de esa promesa. He rogado por ti para que tu fe no falte. Sé fiel, que tu fe permanezca hasta el fin. Nos apegamos tanto a esta vida, hermanos, tanto, porque a veces creo que no entendemos lo que debe significar el dormir para nosotros, amén, porque nosotros no morimos, el dormir. Hechos 14:22, la parte B dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a entrar? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No dice: es necesario que a través de muchas alegrías, de muchos triunfos, de una vida exitosa, de nunca derramar lágrimas, entremos al reino de los cielos. No lo dice, hermanos. Entonces no busquemos a veces un prototipo de vida cristiana que no se nos ha prometido. A través de muchas tribulaciones. Recordemos, vamos por el camino estrecho. Estos hermanos estarán allí porque enfrentaron muchas tribulaciones, hermanos. La persecución sigue, hermanos. No vamos a creer que, bueno, esto pasó en los primeros siglos de la época de los mártires, quedó allá detenido, nosotros nos vamos a librar de estos. No, hermanos, no nos vamos a librar. Yo no sé cuántos de aquí nos tendremos que enfrentar a esa decisión, yo no sé, solamente lo sabe el Señor. La persecución sigue, las pruebas siguen, los mártires siguen recibiendo honores en el cielo, amén. En las últimas estadísticas que hacen sobre el número de evangélicos en el mundo, la estadística que les voy a dar es del 2020, se estima que el número de cristianos evangélicos en todo el mundo es de 660 millones. Una cantidad importante, hermanos. 660 millones de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. 660 millones de personas que le rinden gloria al Señor. 660 millones de personas que en un día como hoy se levantan para darle gloria al Señor. Amén. 660 millones de personas que levantan sus voces para adorar al único que merece adoración. Hermoso saber esto. Pero saben que en la actualidad 340 millones de cristianos están sufriendo persecución por todo el mundo. El panorama cambia. Bienaventurados son los que mueren por causa de Cristo y los que son perseguidos. Hasta ahora no estamos siendo perseguidos, no estamos siendo martirizados,
No nos tenemos que esconder en ninguna cueva para predicar la palabra. De hecho, yo puedo tener en esta mañana un micrófono y los vecinos me están escuchando. A veces nos acomodamos y creemos que ya somos los supercristianos. No, hermanos. No, nos falta mucho para ser supercristianos. Tenemos una fe tranquila. Por ahí el familiar nos dice, mira que te volviste cristiano. ¿En dónde te has metido? Será lo máximo que nos puedan decir. O si alguien aquí está padeciendo algún tipo de persecución, si alguien aquí en esta iglesia Ora sobre la Roca tiene familia inconversa y no puede ni de siquiera decir soy cristiano, pues tenemos que orar por tu vida. Pero creo que no es el caso, hermanos. No es el caso de la iglesia Ora sobre la Roca ni de muchas iglesias en esta parte del mundo. Entre más persecución, entre más trato de Dios, la iglesia se fortalece más y crece más. No solamente en número, sino también crecer en carácter cristiano. Tal vez nos haga falta un poco de eso a nosotros. Que se nos empiece a incomodar. Así que la situación que atravesaba la iglesia de Esmirna y la iglesia actual nos debe llevar a reflexionar. Es muy importante reflexionar sobre eso. La fe en Cristo, hermanos, tarde o temprano nos pondrá bajo el horno de la prueba. Mateo 10:22 dice, y todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esas fueron palabras de Jesús. Los odiarán. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. El odio contra todo lo que tenga que ver con Dios y contra todos los que somos de Dios sigue creciendo y a medida que se acerca el fin se va a agudizar. Todo el odio contra Dios y la persecución contra la iglesia está galopando muy disimuladamente, hermanos. Estamos en dolores de parto y la iglesia tiene que saber qué está pasando y ubicarlo dentro de la profecía bíblica. Hay persecución, a Dios lo quieren borrar. Toda la agenda globalista se va a Dios y reina el mal. Está empezando a dar esos pasos. Entonces, cada padre tiene que estar pendiente de sus hijos. Amén. Porque se van al colegio y todo lo que les dirán allí, tenemos que estar mirando qué leyes se aprueban, estar informados. La persecución va a ser en todo este tipo de cosas. Posiblemente crees en Jesucristo, no va a ser la táctica. Posiblemente va a ser otro tipo de táctica, más sutil, más maquillada. Y si no estás de acuerdo, pues se te irán cerrando las puertas, se nos irán cerrando las puertas. Eso es persecución, hermanos. El Señor lo advirtió, que nos iban a odiar. Y eso es lo que está pasando. Se odia al que les dio la vida. Se odia todo lo puro, todo lo bueno. Y se ama todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Por eso aman el aborto. Por eso aman las vidas licenciosas. Por eso se sienten héroes cuando dicen yo soy ateo y no creo en Dios, como importantes. Y hay que orar por todas esas vidas, porque el enemigo las tiene completamente ciegas. Y por eso la iglesia tiene que levantarse y tener identidad, aunque nos persigan, aunque nos digan ustedes son unos tontos, unos que no se enteran de la vida, no saben ni dónde están parados. Todo eso nos van a decir. Pero nosotros sabemos que estamos en la verdad, amén. Así que todo esto se va a intensificar a medida que nos vamos acercando al fin. Por eso la urgencia, hermanos, depender del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que a nosotros nos va a fortalecer. Amén. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que la fe nuestra crezca, madure, que sea una fe firme. No, y digo esto
dijo, hoy te amo, Señor, mañana no te amo, estoy dispuesta a morir, pero hoy creo que no, Señor, no es mi día. Un carácter fuerte en Dios y sobre todo un espíritu valiente. La palabra dice que los cobardes, ¿qué? No entrarán al reino de los cielos. Los de Esmirna no fueron cobardes, hermanos, no se acobardaron ante las fieras, no se acobardaron ante la hoguera. Entonces, si nos tocará arder 2 horas, hermanos, no se olviden lo que el Señor hoy está hablando. La palabra de Dios declara que somos herederos de Dios, gloria a Dios, y coherederos con Cristo, amén, y que vamos a participar de su gloria. Pero el versículo no termina ahí, sigue diciendo, si en verdad padecemos con Él, coherederos, herederos, participantes de su gloria, sí padecemos con Él. La gente suele quedarse con la parte bonita, pero no con el desafío, no con la condición. Sí padecemos con Él. Se nos ha concedido no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se nos ha concedido, es un privilegio sufrir por Él. Amén. Así que ningún cristiano verdadero será inmune al sufrimiento o a la aflicción por causa de Cristo. Ninguno, hermanos. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Esmirna? No tengas temor, no tengas miedo. Así que en esta mañana yo de parte del Señor les digo lo mismo, no tengan temor, amén. Dile a tu hermano, no tengas temor. No tengamos temor a nada, hermanos. Esa frase nos debe alentar. Esa fue la frase que alentó a la iglesia de Esmirna. No tengas temor. Y a nosotros esta mañana nos debe también levantar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando Satanás pidió su alma para zarandearlo? Recordamos, ¿no? Lo que le dijo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor está rogando por nosotros para que nuestra fe no falte. Entonces, que si viene el temor, la fe quede intacta. Amén. Y que eche fuera el temor, porque al final el temor no viene de Dios. Que eche fuera el temor. Así que eso está haciendo el Señor Jesucristo por ti, por mí, por toda la iglesia. El que vive para siempre, hermanos, no ha cesado de interceder a favor de su iglesia. Amén. El que vive para siempre, porque Él resucitó, se levantó. Amén. Y Él no deja de interceder a favor de nosotros. La iglesia de Esmirna pasó la prueba. ¿Sintieron temor? Sí. Fueron humanos como nosotros, personas como tú y como yo, llenas de Dios. Yo quiero creer que todos aquí estamos llenos de Dios. Amén. ¿Sintieron temor? Sí. Pero ese sé fiel hasta el fin les dio la victoria final. En sus corazones, ese eco de no tengas miedo, ese eco de la voz de Dios diciendo, sé fiel hasta la muerte, les dio la victoria. Y es lo mismo que tiene que ocurrir con nosotros. La victoria final ya está asegurada, amén, por Cristo. Ahora nosotros tenemos que caminar en ella. Y bajo ningún aspecto, bajo ninguna situación, por difícil que sea, abandonar la fe. Porque ahí estaremos perdidos, hermanos, perdidos. Ellos hicieron eco de esa voz. No temas y sé fiel hasta el final. Su riqueza espiritual, su amor por Cristo, su saber entender, presten atención a esto muy importante en tiempo de prueba. Su saber entender que aún en tiempos de tribulación hay un lugar para alegrarse. Amén. ¿Cuántos podemos decir eso? Aún en tiempo de prueba, aún en tiempo de tribulación, hay espacio para alegrarnos. Amén. ¿Por qué hay ese espacio? Porque estamos viviendo las promesas, estamos haciendo eco, recordamos lo que el Señor dice y eso trae esperanza y regocijo a nuestras vidas. Ellos se enfocaron no en lo temporal. No te enfoques en lo temporal, hermanito y hermanita. No te enfoques en lo temporal, porque la iglesia de Esmirna no se enfocó en lo temporal, sino en la recompensa de los que esperan la eternidad.
Y se nos hace un nudo y se nos hace un lío porque vivimos pensando en lo temporal. Entonces viene la prueba, viene el sufrimiento, viene la situación que sea y se nos vuelve un lío. Hermano, pensemos en lo eterno, porque aquí estamos de paso. Entonces pensemos en eso que nos espera. Eso es algo que tenemos que aprender. No nos enfoquemos en esto, en lo temporal, sino en lo eterno. Ese fue el sello que les puso a la iglesia de Esmirna y a todos estos hermanos en un lugar de honor, como vencedores y héroes de la fe. ¿Ustedes quieren ser héroes de la fe y vencedores? Ese es el sello que caracterizó a la iglesia de Esmirna y es el sello que caracterizará a todos los que puedan resistir la prueba por causa de Cristo enteros, con una fe firme, sin titubear, sin balancearse para aquí y para allá, ni sé de dónde soy, ni para dónde vengo, ni de nada. No. ¿Saben qué significa Esmirna? El origen de la palabra Esmirna viene de mirra. Y la mirra es muy mencionada en la Biblia. De hecho, fue uno de los regalos que le trajeron los sabios del Oriente a Jesús. La mirra, al ser machacada, expide una fragancia, expide un olor. Muchos hermanos, por causa de su amor, de su fe, de su entrega, de su sufrimiento y de todo lo que pasaron, sacó de ellos una fragancia de mirra. El sufrimiento tiene que sacar en nosotros fragancia de mirra. Amén. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Cuando somos expuestos, machacados, pasados por ese molino de la prueba, que produzca en nosotros olor de mirra y que suba al trono de la gracia. A veces decimos, tenemos la mente de Cristo. Bueno, aquí también aplica esto. Entonces, si pasamos por sufrimiento, no nos quejemos, hermanos. Vamos a sentir tristeza, posiblemente sí, temor, sí, hermanos, pero ese estado no debe permanecer. ¿Cuál es la oración? Señor, que mi vida produzca olor de mirra para ti. Tenemos otro enfoque de la prueba y del sufrimiento, hermanos. Y no pensamos como piensa el mundo, del sufrimiento, de la prueba. Así que estos hermanos fueron machacados en ese sentido. Y todo ese sufrimiento lo que hizo fue que sus vidas fueran esa fragancia de mirra. En el cielo hay un podio celestial. Va a ser ocupado solamente por los que triunfan en la fe, los que vencen. Amén. La invitación está abierta para todos, pero en ese lugar solamente van a estar los triunfadores. Y una corona nos está esperando a los fieles hasta el fin. Yo no sé si hay cosas que pueden parecer una locura para ustedes. Si Dios quiere permitir sufrimiento para mi vida, yo sé que Dios no se equivoca. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios tiene el control. Y yo no quiero esquivar el sufrimiento, hermanos. Y les invito a ustedes a que no lo esquiven, sino que saquen provecho de ese estado. Amén. Porque en medio de la tribulación siempre hay un espacio para estar alegres. Y la alegría nos la da el saber que Dios tiene el control. Eso es convicción. No es decir sí, pero dudar. Dios tiene el control. Que aunque tengamos que poner nuestros cuerpos en una hoguera, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene unos hijos escogidos para eso. Cuando venga una prueba de otro tipo, piensa en eso, hermano. Piensa también en eso. Señor, quiero producir perfume, mirra. No queja, no lamento, no impotencia. Mirra, el perfume que dio la iglesia de Esmirna. En medio de esas circunstancias tan difíciles, pudo ser luz del mundo. Todos sus acontecimientos siguen siendo luz para el mundo. La iglesia de Esmirna no dejó de ser guiada por el Espíritu Santo. No dejó de caminar en la revelación divina.
y nunca dejó de ser un pueblo santo. Amén. Eso es lo que nos tiene que caracterizar. Y aunque odiados y despreciados, mostraron al mundo la belleza de Cristo. ¿Cómo podemos mostrar la belleza de Cristo? Cuando viene el sufrimiento, mostrar a Cristo en nosotros, al que venció, amén, al que no se equivoca, al que tiene todo bajo control. Ahí mostramos la belleza de Cristo. Policarpo mostró la belleza de Cristo. Esteban, cuando lo estaban apedreando, mostró la belleza de Cristo. Y así con cada uno de los héroes de la fe. No se les escuchó, Señor, ¿y por qué a mí? Sino se sintieron privilegiados de que sus vidas hayan sido separadas para tal honor. Así que ante la prueba, hermanos, va a haber un espacio para sonreír. ¿Estamos pasando tiempos difíciles? Sí, pero no como los de Esmirna. Y gracias, Señor, porque en esa prueba personal que estoy viviendo, tú quieres sacar mirra y yo estoy dispuesta a darte mirra. Amén. Eso es lo que nos tiene que alentar. El Señor dijo, no temas. Y yo les vuelvo a decir, no teman, hermanos. Amén. Salgamos de este lugar sin temor en nuestros corazones. Amén. Nos afianzamos en esa verdad. Hermanos, nuestra victoria está asegurada. Es Cristo el que la obtuvo en la cruz por nosotros. Y damos gracias a Dios que así sea. Pónganse de pie. Se nos ha dado una vida, pero viene una vida mejor para nosotros. Amén. Dentro de no mucho, yo creo que nuestros cuerpos van a ser levantados, van a ser glorificados. La victoria alcanzada y donde vamos a disfrutar todo lo que Dios ha prometido. Así que damos a darte gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dicho que no temamos. Gracias porque eres tú el que lo dice. No es una persona, no es mi mamá, no es mi hermano, no es mi tío, no es mi abuelo. Fuiste tú, el Dios que tiene bajo control todas las cosas. Cuando la adversidad se levante, no temas. Cuando llegue el sufrimiento, no temas. Cuando llegue la prueba difícil, no temas, porque yo estoy ahí. Yo quiero trabajar en tu vida, porque es necesario pasar por muchas pruebas para entrar al reino de los cielos, purificados como el oro. Por todo eso vale la pena, Señor. No es una oración legítima decirte, Señor, evítanos el sufrimiento, porque tu palabra no lo dice. Pero sí es una oración legítima decir, Señor, que nuestra fe no desmaye en medio del sufrimiento. Sí es una oración legítima decir esto, hermanos. Señor, en este proceso, que mi fe sea fuerte, que esa fe que me has dado me permita sonreír. Gracias, Señor, porque tú estás al cabo de cada uno de los detalles de nuestras vidas, porque tú tienes el control de ellas, Señor, porque tú sabes qué porción le das a cada uno, Señor. Tú lo sabes, Señor, porque tu palabra dice también que tú no mandarás nada que no podamos resistir. Y cada uno de nosotros tenemos una medida de resistencia que ni nosotros mismos conocemos, pero tú sí la conoces, Señor. Así que en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, Señor, que no se nos olvide lo que tú nos has dicho. Queremos ser como aquella iglesia de Esmirna que no recibió queja, que no recibió un arrepiéntete, que no recibió un tengo contra ti. Eso queremos, Señor. Ser perfume de mirra para ti, Señor. Perfume de mirra, Señor. Te damos gracias por estos ejemplos de estos hombres que en el pasado expusieron sus vidas, Señor. Y oramos por todos los que en este momento se están enfrentando, por esos 340 millones de cristianos alrededor del mundo que están siendo perseguidos por causa tuya, Señor. No por otra cosa, ni sufriendo por otra cosa, sino por ti, Señor.
Oramos en esta mañana para que tu Espíritu Santo les siga fortaleciendo, Señor. Para que tú sigas haciendo de ellos esas antorchas encendidas que sin importar las circunstancias siguen alumbrando, Señor. Fortalece a cada uno de nuestros hermanos que están alrededor del mundo, Señor. A todos esos millones de hermanos que están dispuestos a pagar el precio con sus vidas, Señor. Fortalécelos y sobre todo, Señor, que su testimonio sirva para que muchos vean que tú eres un Dios real, Señor, y que caigan rendidos a tus pies, se arrepientan de sus pecados y procedan a recibirte en sus corazones. Gracias, Cristo Jesús, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Cristo Jesús, y prepáranos, Señor. Si nosotros tenemos que transitar por una prueba tan difícil como es ser perseguidos por causa de ti, Señor, prepáranos, Señor. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones. Llénanos con tu Santo Espíritu, porque Él es el que infunde el poder, Señor, para poder resistirse. Gracias, Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.